Bienvenido a este espacio de diálogo hoy martes, avanzando en la semana y hoy culminando el mes de noviembre. Obviamente, los temas que nos están interesando en nuestro país actualmente es político por lo que está sucediendo con el conteo de actas y de votos emitidos por el Consejo Nacional Electoral. De manera preliminar, Xiomara Castro podría ser la nueva presidenta de Honduras y la primera mujer en la historia de nuestra nación que estaría a cargo del Poder Ejecutivo. A esto se suma también la temática de que podría ser la oposición la que controle el Congreso Nacional si las tendencias, como estamos viendo en el conteo de actas y votos, continúan hasta el momento como se están manifestando en los sitios web del Consejo Electoral. Vía Zoom está con nosotros la licenciada Liliana Castillo, quien es la expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras y a quien, por supuesto, le saludamos a esta hora de la mañana y le agradecemos por su tiempo. Licenciada Liliana, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de estos temas, más que todo económicos y con lo que nos preocupa como nación para el futuro que está por venir. Muchísimas gracias, Liliana. Definitivamente es un tema bien complejo en la situación financiera de nuestro país, licenciada, y más adelante, por supuesto, estaremos abordando el mismo. Aquí en nuestros estudios está el licenciado Simón Palacios, quien es politólogo, asesor y consultor en política estratégica de marketing político, graduado en el 2017 de la licenciatura en Ciencias Políticas en Estados Unidos y con una maestría en Administración de Negocios en el 2009. Licenciado Palacios, gracias por acompañarnos, es un honor para nosotros. Bienvenido a Honduras, porque es primera vez que usted está aquí, es ecuatoriano, residente en Estados Unidos, pero es un honor para nosotros contar con su presencia. No, al contrario, muchísimas gracias y contento de estar en este país, es muy hermoso, es la primera vez efectivamente y atento para dialogar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, comencemos con esta temática, licenciado Palacios, licenciada Liliana. Vámonos al tema económico directamente porque puede ser que nos preocupe un poco. La licenciada Liliana conoce muy bien la situación económica del país. Licenciado, usted también, Palacios, ha estado en los últimos días observando toda la metodología y la mecánica de cómo funciona nuestra nación en diferentes puntos. Licenciada Liliana, ¿cómo visualizamos esta economía, o mejor dicho, la economía hondureña de cara a estas elecciones, suponiendo de que sea Xiomara Castro nombrada como presidenta electa en los próximos días? Bueno, recordemos que ya tenemos unos problemas estructurales que vienen desde hace muchos años y que se han acentuado más en la última década, empezando por el tema de la migración. Este tema es un tema muy importante porque mucho talento de nuestro país está saliendo porque las condiciones de nuestro país no han dado las suficientes oportunidades para que tengan un empleo digno e inclusivo. Aquí los empleos y a partir de la pandemia, que se perdieron bastantes empleos en el 2020 y que todavía en el 2021 no se ha restituido ni el 40% de los mismos, ese es uno de los temas que está aquejando más a la población. Salen miles de hondureños cada año de las universidades y no pueden encontrar un empleo digno. Entonces, para mí ese es el principal tema y problema de nuestra nación, porque en la medida que no haya empleo, que no haya inversión extranjera directa, porque es muy poca la que está llegando al país, que los empresarios, por la misma incertidumbre que se ha tenido en nuestro país, no han estado invirtiendo lo que realmente se necesita. Entonces, todas esas son limitantes para que nuestros, ciudadanos se vayan a otra nación. Y dos temas específicos también en la parte de el tema de la corrupción, que ahí tendrá que ver el próximo gobierno, tendrá que enfrentarlo seriamente e ir reduciendo esos niveles tan altos que se han presentado en el país. En la medida en que esos niveles de corrupción se vayan disminuyendo, va a haber más disponibilidad de recursos para atender esas necesidades apremiantes de nuestra población. Y ya el tema de la deuda, que se ha elevado dramáticamente, ya está en más de 16.000 millones de dólares, con alrededor de 60% del Producto Interno Bruto.
así como el tema también que mencionaba de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que está absorbiendo también demasiados recursos del presupuesto, porque gran parte de esta deuda va para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ahí también se tendrán que tomar decisiones fuertes y ver cómo se rescata esa empresa. Recordemos que estos temas al final afectan a toda la población y tendrían que ver cómo se va dando solución. Realmente que son demasiados problemas los que tenemos como país y tendrán que ir priorizando, pero enfatizo el tema que más apremia son la parte de la migración, la parte de generación de empleo y la parte de cómo atraer esa inversión tanto extranjera como nacional para generar esa misma fuente de empleo. Eso es vital para ir solventando estos problemas. Licenciada, usted menciona dos temas que por décadas han venido arrastrando los gobiernos, no solo el anterior, o el saliente, mejor dicho, sino que de décadas atrás, el tema de migración y el tema de la ENE. ¿Cómo va a resolver un gobierno nuevo en tan corto tiempo de 4 años esta problemática de décadas, desde su punto de vista? Bueno, sabemos que son problemas. Recordemos que la migración desde el MICH se ha venido incrementando gradualmente. O sea, ya tenemos más de 22 años con ese tema, pero había sido una migración gradual. Salían una cantidad, digamos, no tan fuerte como se ha dado en los últimos años. El tema de la migración se ha acentuado más, yo diría que como en los últimos 5 años. Es donde más se ha visto que inclusive han salido grandes caravanas de nuestro país. Y ahí se ve la parte que ha afectado, porque recordemos que Honduras es el país más pobre de Latinoamérica. Entonces, ese tema ha hecho que nuestra gente se vaya porque no tiene los ingresos necesarios para darle las necesidades básicas a su familia, a su grupo familiar. Ese tema sí es más reciente, pero el tema de la ENE sí, ya lleva un tema de varias décadas, pero recordemos que desde que surgió, allá por 1996, creo que se dio más que se dio la crisis, empezaron a surgir todas estas empresas generadoras de energía que también han venido a acentuar el problema, porque se han tenido que pagar precios muy altos que en otros países, como el mismo Ecuador, los precios son más bajos y algunos países de aquí de la región es más bajo el precio de la energía. Aquí desde hace muchos años el mismo Fondo Monetario Internacional viene insistiendo que hay que revisar esos contratos porque presiona mucho sobre las finanzas de la población. Pero a pesar de que se ha estado presionando por ese tema, no han revisado eso, y yo creo que sí se puede ir solventando el problema siempre y cuando haya la voluntad política de hacerlo. Porque lo que hemos visto en el pasado es que no se quieren tocar ese tema porque lo consideran de repente un tema álgido. Ya solo con revisar esos contratos y que tienen esos, digamos, esos precios tan altos, porque ese es el tema. Honduras está vendiendo la energía a un precio más barato de lo que la compra, entonces nunca vamos a salir de esa crisis. Claro, hay pérdidas. Es una empresa pública y que debe trabajar así como cualquier empresa privada. Tienen que llegar a un punto de equilibrio y generar beneficios para la institución, porque de lo contrario no se va a solucionar el problema de esa forma. Licenciada Liliana, gracias. Licenciado Palacio, su punto de vista también en torno a estos dos temas que nos ha apuntado la licenciada Castillo, que son cruciales. Y sabemos que el tema migratorio
es una problemática a nivel latinoamericana. Así es, de toda Latinoamérica y en Honduras en especial, y me llama la atención que creo que más del 10% de la población de Honduras está casi en Estados Unidos, y se ha convertido en uno de los primeros recursos económicos e ingresos para el país. O sea, ahí te deja un panorama, primeramente la relación que vas a tener con Estados Unidos, los ingresos que estás recibiendo y desarrollar en el país más fuentes de ingresos propias de acá para que produzcan medios de producción y trabajo a los hondureños acá. Es muy necesario, y para eso mencionaba un poco la economista de que debe desarrollar políticas abiertas, políticas. Para esto vamos a... Aquí lo interrumpo. ¿Estas políticas abiertas tendrán que ver con el extranjero, es decir, injerencia de Estados Unidos o de otras nacionalidades fuertes? Y no solo Estados Unidos, y ahí viene la parte fundamental. Honduras no puede depender de solo su política interna, de su política de gobierno, del actual gobierno que va a ganar o que está ganando estas elecciones. Debe entender el panorama y geopolítico a nivel mundial. Y aquí no podemos regresar a una época de la Guerra Fría y centrarnos en una pelea de izquierda y derecha, que si el gobierno es de izquierda y derecha, porque creo que la Guerra Fría pasó. Tenemos que entender desde un punto de vista geopolítico actual, que es esa disputa grande que tiene Estados Unidos con China. Son disputas económicas realmente que se están dando. China está invirtiendo inmensamente en Latinoamérica, está desaforadamente invirtiendo con muchísimos proyectos, sobre todo en el área minera, en Sudamérica. Estados Unidos le conviene muchísimo, el punto geográfico para Honduras es el Colombia de Sudamérica, Honduras. Creo que en otros sentidos, en lo político también, además pues ha ganado la izquierda ya 2 veces con esta acá en Honduras, algo que no ha sucedido en Colombia, pero era lo más similar que teníamos con Honduras. Entonces va a ser una disputa tenaz entre estas dos potencias, que realmente va a ser bastante interesante. Ahora, lo que suceda de ahí en adelante es de que cómo va a reaccionar Honduras, qué va a hacer las autoridades, qué va a hacer la presidenta, en este caso Xiomara, la que está ganando, el esposo que es conocedor y que fue pues realmente el que sabe cómo funciona la política y sufrió consecuencias de estos intereses por estar quizá mirando a un lado. Mal asesorado quizá en su momento. Quizá, pero yo creo que aprendió muchísimo y creo que es una figura bastante relevante que va a ser para el gobierno de Xiomara. Ahora, económicamente hablando, ¿cómo beneficia o afecta a Honduras que un gobierno de izquierda, porque nadie es desconocido que Libertad y Refundación busca de izquierda, ¿cómo afecta o beneficia a Honduras esto en convenios internacionales o en alianzas con otros países, como por ejemplo Estados Unidos? Porque Joe Biden no es tan extremista quizás en sus ideologías políticas. Bien, Joe Biden yo creo que está tratando de acercarse muchísimo al gobierno de Xiomara. Tenemos que entender un poco esto, es lo que sucede. Zelaya, pues cuando era presidente fue consecuencia, pues Joe Biden fue vicepresidente, Obama y Hillary Clinton, pues son los que permitieron, pues, y si ellos no tienen el control y permitieron un golpe de Estado acá en Honduras, pues ahora es el momento a que ellos tengan que acercarse. Se están haciendo, creo que mandó una felicitación a Xiomara. Entonces, ahí es ahí cuando ellos deben aprovechar y unir a llevar una política de contacto, de sacarle provecho, de permitir que hay inversión acá al país, que no hay una inversión muy mínima o regalos, sino que hay una inversión de verdad, donde que haya crecimiento económico, donde se pueda dar trabajo, crear fuentes de trabajos acá, irse con la parte tecnológica que se está desarrollando mucho, ser un puente. Entonces yo creo que el país no puede pues depender solamente de ellos, y tiene derecho ellos a replantear como país, decir sí, Estados Unidos vamos a trabajar con usted, pero también tenemos ofertas acá de China, Taiwán, otros países, en fin. ¿Y esto no crearía conflicto? No, porque si es que sabes negociar. En cuanto tú sepas negociar, es ahí la importancia de tener la política, políticos y a la vez tecnócratas, en la cual saben combinar estas dos partes y tengan nivel de negociación. Y eso es lo que quiero llegar. Realmente el gobierno tiene que tener una muy buena política extranjera, tiene que buscar un canciller, un ministro de Relaciones Exteriores muy bien preparado,
en términos de negociación para desarrollar al país. Licenciado Palacio, licenciada Castillo, nos van a permitir, por favor, nuestra primera pausa. Al volver de la misma vamos a seguir profundizando en estos temas y ver también cómo está el panorama de Honduras a nivel internacional, a nivel de la región centroamericana también, y por supuesto ultimando detalles en torno a lo que sucedió el pasado domingo con las elecciones generales aquí en nuestro país. Vamos a la pausa y volvemos con más. Más en este diálogo el día de hoy, martes 30 de noviembre, avanzando en la semana y finalizando este mes. Y está con nosotros vía Zoom la expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, la licenciada Liliana Castillo. Y aquí en nuestros estudios está el licenciado Simón Palacios, quien es observador internacional, tiene también una licenciatura en Ciencias Políticas, y estamos hablando precisamente en una primera instancia sobre la temática económica, y la licenciada Liliana nos apuntaba dos puntos importantes: el tema migratorio y el tema de la estatal eléctrica en nuestro país, situaciones que han venido por décadas pues arrastrando los gobiernos para poder salir a flote. Y ahora quisiéramos tocar el tema precisamente de cómo tiene que trabajar el gobierno que viene el próximo año para mejorar las finanzas del país, para mejorar la salud de los hondureños, la educación. Y voy directamente con la licenciada Castillo, que nos acompaña vía Zoom, porque, licenciada, el tema económico obviamente que es su fuerte, siempre nos tiene que preocupar a los hondureños. Actualmente, y lo voy a poner solo como punto de referencia, hay un congelamiento, mejor dicho, en el precio de los combustibles. Cuando Manuel Zelaya Rosales fue presidente, hubo una considerable disminución en el precio del petróleo. ¿Qué va a pasar ahora, licenciada Liliana, que supongamos, estamos hablando siempre, por supuesto, de manera preliminar, que Xiomara Castro llegue a la presidencia del país? A su criterio, licenciada, ¿cuáles son los puntos estratégicos o el plan que debería tener el nuevo gobierno para poder tocar temas, como usted los mencionó anteriormente, migración, energía eléctrica y también el tema de los carburantes, que siempre nos ha afectado a los hondureños, así como también muchos otros más? Bueno, todos estos temas están estrechamente vinculados con la parte del presupuesto de la República. En primer lugar, ese tema de los subsidios que se dio por cuestiones, estratégicas, llamémoslo así, de los combustibles, de la energía eléctrica y de la parte de los fletes, en mi criterio eso no es sostenible ni en el corto ni en el mediano plazo. Este tema de subsidios podría enfocarse, pero destinarse a aquellos grupos más vulnerables, los que están siendo más afectados por todos estos temas de la pandemia y de las tormentas tropicales que nos afectaron. No puede hablarse de subsidio generalizado por varias cosas. Primero, estamos con el presupuesto de la República, que es un presupuesto bien restringido, porque casi todos los ingresos que se reciben se destina el 90% al pago del servicio de la deuda y a los gastos corrientes. De hecho, casi no hay, es menos de 2% lo que se destina a propiamente inversión en infraestructura. Ahí es muy poco lo que se invierte, y realmente no hay manera de sacar recursos para invertir en esos sectores prioritarios para el desarrollo, como son la salud y la educación. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacerse? Por la parte de los ingresos hay que ser más eficientes, ¿verdad?, en combate a la evasión y la elusión fiscal. Aquí en el país saben bien quiénes son los que evaden impuestos y los que eluden impuestos, y ahí debe de tomarse más acciones para generar más ingresos para el país. Luego está el tema, por el lado de los ingresos que se pueden generar más, es revisar las exoneraciones fiscales. Las de Honduras son las más altas a nivel de la región centroamericana. Absorben alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad bien fuerte, y muchas de estas empresas que reciben exoneraciones ya no generan los empleos que se comprometieron a generar cuando se les dieron esas exenciones fiscales. O sea que por ahí hay otro tema, que hay lugar para generar ingresos.
por el lado del gasto, está el tema, y todos lo sabemos, de esa sobrevaloración que se hace en las compras, y deben de ser más fuertes en eso con el tema de que haya más transparencia fiscal y que haya rendición de cuentas, porque en esa medida todos vamos a estar pendientes de que realmente el gasto que se ejecute sea hecho con esa transparencia que se requiere, y que los proyectos que se ejecuten sean realmente para obras que el pueblo las pueda ver y que las pueda disfrutar, porque a veces parece que se ejecutan gastos en el presupuesto, pero las obras no se ven. Y el otro tema, y que es muy importante, es el tema de la duplicidad de funciones que hay en toda la administración pública. Hablamos de más de 170 instituciones, y muchas de ellas hacen lo mismo. Por ahí se puede también ahorrar una buena parte de gastos, y también la parte del tema de los salarios, que hay unas instituciones que tienen salarios muy altos, y ahí debería de trabajarse también en una ley de servicio civil que tenga que ver con los salarios, y que la contratación se haga en base a méritos. O sea que sí, hay varios temas que se pueden ir abordando, pero repito, tiene que haber la voluntad política para que realmente se diga: vamos a hacer esto para ver cómo se generan más ingresos y realizar esas obras de infraestructura, mejorar todos esos hospitales, hospitales que no hay en muchas cabeceras importantes, construirlo. El tema de la educación, también mejorar escuelas, darle las condiciones necesarias para que en la parte de agua y saneamiento, mejorar todo eso, que hay mucha deficiencia. O sea que sí hay manera de ver, porque el tema de los impuestos, yo en este momento realmente no lo veo conveniente, porque generalmente cuando un gobierno inicia, lo primero que hace es aplicar más impuestos. En este momento no procede, porque igual va a crear mucho malestar entre la población. Tienen que buscarse otras alternativas. Y el tema de la deuda, que ya de por sí está bien alta, y un tema muy importante, que antes el endeudamiento, antes de la pandemia, la deuda externa era más con los organismos multilaterales y con emitiendo bonos soberanos, ¿verdad? Entonces, más o menos la deuda interna era 40% más o menos, y la deuda externa alrededor de 60%. En este momento se está revirtiendo. La deuda externa es 53 y la deuda interna 47. Y aquí este tema hay que ponerle cuidado, porque la deuda interna se está haciendo usando fondos de pensión, los recursos de los fondos de pensiones, y usando financiamiento del sector privado. El crédito del sector privado vemos que se estancó bastante después de la crisis, pero ahorita se está dinamizando, pero se ve que mucha deuda que han otorgado es al gobierno. Y ese crédito, a quien deben de dárselo es a los sectores productivos, que son los que van a ayudar a dinamizar la economía. Ahí es donde deben destinarse esos recursos, y es lo que debe de hacer el sistema financiero, porque en la medida que el crédito se dinamice, pero no para el gobierno, sino que para el sector privado, para estas MIPYMES, para todos estos sectores productivos, en esa medida es que la economía se va a ir dinamizando. Pero si no lo hacemos así, va a ser difícil. Vamos a decir que está creciendo la economía, pero no vemos fuentes de empleo, y que el sector que está más explicando ese crecimiento es el sector de intermediación financiera, que es donde están los bancos, y el sector comercio, que el sector comercio generalmente no crea muchos empleos ni produce, porque lo que más comercian son productos que los traen del exterior, los traen de Estados Unidos o vienen de China, y principalmente de Estados Unidos, que es con quien comerciamos. Una tercera parte de nuestro comercio se tiene con este país. Licenciada, gracias. Licenciado Palacios, también su punto de vista en torno a lo que mencionó la licenciada Castillo, y quiero resaltar lo que ella mencionó al inicio: voluntad política para hacer todo esto. Sí, no, sin eso no hay nada. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer al empezar un nuevo gobierno es mirar qué es lo que recibe.
cuántas deuda tiene este país, qué necesita y qué plan tiene el futuro. Pero como dice la economista, ella es economista, yo no soy economista, pero es muy importante que haga esta inversión social. Yo creo que Honduras lo pide a gritos, una gran inversión social, un gran desarrollo en carreteras, en tecnologías, en fuentes de ingresos, porque esto mismo va a crear más empleo y el dinero pues se va a construir acá. Es tan importante, pues la sociedad lo clama, creo que esto es el producto también de la ola migratoria. Al no tener fuentes de empleos aquí, la gente tiene que emigrar y se ha visto las noticias de las caravanas migratorias y en fin. Entonces, si no hacemos esto desde la parte política, que es lo principal, pues puede ser un tecnócrata economista muy bueno, no hay voluntad política, no hay dirección política, no vas a llegar a ningún lado. Mirar cómo está el país, cómo recede. Y entendiendo que este país es un país, los países latinoamericanos, no solo este país, profundamente presidencialista, ¿no? Tema presidencialista, el presidente. Entonces, eso tiene que ir madurando un poco en Latinoamérica, en el aspecto de que trate de abarcar más en políticas de Estado que en políticas de gobierno. Y esto ha sido unos errores permanentes de los países de Latinoamérica, especialmente los países que han girado al lado izquierdo, en que se han enfocado en cuando llegan al poder, centralizarse o buscar lo más que puedan tener una política de gobierno utilitarista para ellos o permanecer en el poder o para crear fuentes clientelares. Y ahí es cuando debemos discutir un poco esto. Debemos hacer gran inversión social, como lo manifestaba también el economista, que es tan importante, que lo clama la ciudadanía, pero sin caer en un clientelismo inútil, sin return on investment, no sé cómo decirle, un regreso de inversión. Si vamos a ayudar dígase, a madres o a sectores vulnerables que son más necesitados, hay que hacerle, pero hay que tener un plan de largo plazo de cómo esta ayuda sea canalizada para que no sea solo un hueco blanco al bolsillo del erario nacional, sino que estas madres más adelante puedan reintegrarse económicamente, puedan ellas producir, pueda la sociedad producir y llegar hasta a un país más justo y más productivo, más moderno, ¿no? La licenciada Castillo mencionaba el tema educativo. Obviamente es un tema crucial a nivel de Latinoamérica. Muchísimo. Yo creo que necesitamos bastante invertir en educación. Latinoamérica todavía está en pañales en esto, en tecnología y educación. La tecnología es una cosa que nos ha permitido acceder, pero al no tener educación, acceder a esta tecnología ha servido muy poco. Porque el joven ya tiene el acceso al teléfono moderno, tiene el acceso al internet y está informado de todo. Pero no lo está usando de una manera productiva. Él lo está usando para las redes sociales, para el Facebook, para el TikTok, para cualquier cosa que es distracción. Pero no lo usa de manera tecnológica, conseguir trabajos, aprender un idioma nuevo, aprender el inglés, ponerse a trabajar, y ahora con apertura mundial, luego de la pandemia, que se expandió el teletrabajo, que puedes estar trabajando para Australia. Correcto. Viviendo acá en Honduras, en un pueblo muy alejado, remoto, no ni siquiera en la capital. Puede estar trabajando para Estados Unidos, para Canadá, proveyendo diferentes servicios. No lo aprovechamos porque tampoco hay esa educación a la que nos lleve la tecnología de mano para que podamos producir. Yo creo que necesitamos gente con visión para que podamos enlazarnos a nivel mundial Latinoamérica y competir con el resto del mundo. Considera usted, licenciado Palacios, y quisiera también plantearle la misma pregunta a la licenciada Castillo, ¿tendrá a su criterio, y en lo que ha visto estos días en Honduras, tendrá este próximo gobierno esa visión que usted menciona de ver más allá de los 4 años que le toca gobernar? Voy a repetir, vamos a ver si el gobierno proyecta políticas de gobierno o políticas de Estado. Las políticas de gobierno son para ellos mayormente y el Estado es para el país. Independientemente esté el gobierno que esté, el país tenga un rumbo a largo plazo. Esto es como la selección de fútbol. Muchas selecciones de fútbol no tienen historial, no tienen nada que han llegado entrenadores, han tenido que armar, a ver por qué no clasificó al Mundial, no había nada de historial. Entonces tiene que armar por completo
un proyecto a largo plazo para que si esta vez Guatemala, Honduras, El Salvador no puede llegar ni el próximo mundial va a llegar al mundial, no importa, pero pones en un largo plazo para desarrollar divisiones menores y todo eso, para que puedas llegar y acceder. Entonces es la misma manera en la parte política. Son proyectos a largo plazo, políticas de Estado, en que fomenten independientemente el gobierno que esté, pero pues como te dije, nuestro sistema latinoamericano hace que nosotros seamos muy populistas y busquemos un redentor, creyendo que ese redentor es el que nos salva, es el todopoderoso, misericordioso, que porque ese está de presidente, ese es el que nos salva. Y si ese no está, es el malo, entonces, ¿por qué es malo? No, somos toda la sociedad. Somos nosotros como sociedad, cómo vigilamos al que le ponemos. No es porque llegó la izquierda, porque lo llegó la derecha, porque habla bonito, porque es populista, porque da regalos, mucha inversión social gratuita. No. Entonces, tenemos que madurar. Yo creo que en ese aspecto Latinoamérica, de nuestro país, tiene que aprender y aprender de las experiencias que acabamos de vivir en los demás países. O sea, yo creo que en ese sentido Honduras está en un momento crucial en la que puede aprender de estas experiencias y en base a esas experiencias desarrollarse mejor, mirar un camino, evolucionar, no quedarse estancado tomando ya recetas que quizá no fueron buenas. Licenciada Castillo, la misma consulta para usted. ¿Considera o ve que este próximo gobierno tenga esa visión, como lo menciona el licenciado Palacios, en temas económicos, en temas educativos, en temas de infraestructura, tal como usted también lo ha apuntado? Yo considero que si el gobierno quiere hacer un buen gobierno, tiene que apuntarle a políticas de mediano y largo plazo. O sea, tanto en términos económicos, sociales, porque lo que hemos visto en mucho tiempo acá es que son medidas políticas económicas cortoplacistas. O sea, solo ver cómo resolvemos lo del corto plazo sin importar qué le va a quedar al próximo gobierno. Eso creo que se tiene que ir cambiando porque tenemos que pensar en el futuro de nuestro país y no pensar solo en intereses partidarios o particulares, sino en Honduras. Y ahí toco el tema que mencionaba el licenciado Palacio referente a estas transferencias monetarias condicionadas que se vienen haciendo también desde hace muchos años, aparte de que se le quita la dignidad a la gente, está regalando ese dinero cada mes, realmente que no aportan, lo que debería de aportarse es un empleo para estas personas, mediante esas políticas que se puedan ir generando a mediano plazo, porque aparte de que se sacan esos recursos del presupuesto, en los últimos años se han contratado préstamos aquí en Honduras solo destinados a estas transferencias monetarias condicionadas. Y no es ese el tema. Aquí deberían de ir pensando en crear fuentes de empleo y la gente va a ser más feliz teniendo ese empleo y ganárselo por ellos mismos, con su trabajo. Ese dinero que le den, eso a ellos los va a beneficiar, va a ser más gratificante para las personas. Yo creo que al final no hay mucha gente a la que le gusta que le estén dando ese dinero, porque eso solo es para un ratito. Entonces hay que ver que esas políticas sean de mediano y largo plazo y repito, si se quiere hacer un buen gobierno se tiene que pensar en ese tipo de política, así como hay otros países. Por ejemplo, aquí en América Latina, el ejemplo de Chile es el mejor que se tiene, o el del mismo Uruguay, que están las políticas de Estado, termina un gobierno y el que continúa sigue ejecutando esas políticas. Pero no que llega un gobierno, el otro dice no me gusta esto y voy a salir con otra cosa. Yo creo que ese tipo de pensamiento debería de irse cambiando y pensar más en el país que en intereses partidarios o particulares. Licenciado Palacios, rápidamente su aporte en torno a esto que menciona la licenciada Castillo, la continuidad de obras de gobiernos anteriores a los subsiguientes. Y para esto yo creo que una visión desideologizar y no llegar a una revancha, buscar el gobierno anterior, el gobierno saliente, digamos, en este caso, ¿qué hizo bueno? Buscarlo y mantenerlo. Escuché, por ejemplo, que
se había dado préstamos a viviendas a un 5%. Realmente me admiré y ni en Estados Unidos yo creo que estamos a ese nivel, pero por lo general Latinoamérica sufrimos de esto, los préstamos son realmente horrorosos, 20-25%, no permiten el desarrollo, no hay préstamos a pequeños empresarios, negocios. ¿Qué tal si mantenemos eso? No solo la vivienda, no sé si está a nivel general, pero si ha hecho esto, yo creo que bueno, independientemente sea otra línea, mantener, dar préstamos abajo, desarrollar el país a microempresarios, como digo. Entonces, y buscar más. Yo no sé qué más cosas buenas haya y sobre todo lo malo. ¿Por qué no? También rechazarlo. Rechazarlo y mejorarlo. Entonces hay que llegar a tener el país primero haciendo una adquisición, como vas a recibir una empresa que la vas a administrar. O sea, tú vas a administrar esta empresa, bueno, ¿cuáles son los activos? ¿Cuánto debes? ¿De qué debes? ¿Cuántos son los ingresos? Entonces, tratarle de manera técnica, no de una manera ideologizada. Y yo creo que eso ha sido uno de los errores de los países nuestros, que se han ido a la parte ideológica, al clientelismo, a políticas solamente utilitarias para su gobierno. Entonces, yo creo que esta es una de las partes que debemos madurar en Latinoamérica. Perfecto. Nos van a permitir, por favor, nuestra última pausa, volver de la misma, sus últimas impresiones en torno a esta temática que estamos tratando el día de hoy, el proceso postelectoral en nuestro país, cuando ya hay una tendencia muy marcada en cuanto a que sería la próxima presidenta de la nación, Xiomara Castro de Zelaya. Un gobierno que por primera vez estaría llevando las riendas de nuestro país, un gobierno de izquierda, y ya nuestros expertos nos han dicho cuáles podrían ser los beneficios a corto y largo plazo, así como también los contra, mejor dicho, que tendríamos en esta situación. Vamos a la pausa y volvemos con más después de la misma. Estamos en la parte final de este diálogo conversando con el licenciado Simón Palacios, quien es observador internacional, tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y también pues ha sido asesor político a nivel internacional. Y vía Zoom nos acompaña la licenciada Liliana Castillo, quien es la expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. Y estos últimos minutos quisiera consultarle directamente al licenciado Palacios. Como observador internacional estuvo usted en diferentes centros de votación el domingo y pudo observar cómo se llevó a cabo el proceso electoral. Y aquí es donde van dos preguntas de un solo. ¿Cómo miró el proceso electoral y por qué, a su punto de vista, la gente ha votado por Xiomara Castro y no por el partido que está actualmente en el gobierno? Sí, un proceso electoral muy interesante, abrumador. Yo creo que se preveía que no iba a haber mucha participación y sucedió todo lo contrario. Hubo una participación, yo creo que récord, según dicen las estadísticas, de participación. Eso llama que hubo una necesidad, especie de ansiedad, digamos, de salir y expresarlo de los ciudadanos. Eso se ha visto, yo creo que en todo el país. Un proceso con ciertas fallas propias de un proceso electoral, pero nada graves, que una máquina no trabajaba, que ciertas urnas se abrieron un poco tarde. Hicimos un recorrido en diferentes escuelas, colegios, con diferentes colegas de diferentes países, y pues pudimos conocer a primera mano, ver las impresiones de la gente, ver las impresiones de todo eso. Yo creo que el gran ganador de ese proceso electoral del día domingo es sin duda, indiscutiblemente, el pueblo hondureño. Los ciudadanos que han salido, que han manifestado, y sobre todo que al final del día se dio con paz, se cerró con paz, no hubo, se temía que hubiese pues manifestaciones, muchos comercios cerraban, trancaban sus comercios pensando que iba a haber alguna especie de desmanes, ¿no? Entonces, en ese caso yo creo que ha sido un proceso electoral ganador, donde que vivió el civismo, se votó con calma, sin mayor. Y ya pues en las 3 horas subsiguientes se hizo la primera proyección por parte del CNE. En la parte ya política, en mente de campaña electoral, que me fascina, que es un tema muy excelente,
llamó la atención mucho de ver cómo se dio el voto. Los estrategas jugaron un papel claro y pues hubo un ganador y hubo un vencedor, y yo creo que quienes perdieron en este caso, el Partido Nacional, se confiaron, no pudieron ellos determinar el nivel ciudadano de que estaba, cómo se estaba dando la elección, no pudieron girar, desviar para llevar a la ciudadanía a otro diálogo. La campaña electoral se gana es dependiendo en qué terreno tú peleas mejor. Si es aquí en cemento, en una alfombra, pues quieres traerlo ahí a pelear. Si lo haces en un piso distinto, en rocas, pues tú tienes que llevarlo allá. Entonces, supieron manejar la campaña, pues la oposición, y realmente eso se vio que no haya propuestas muy efectivas. Muy concretas. Muy concretas. La mayoría de los candidatos presidenciales, sus propuestas no fueron realmente tan buenas y no se trabajó la campaña electoral tanto en las propuestas, sino ya recurriendo a lo que es común en campañas electorales, más en nuestros países, al sentimiento y a las emociones, que es lo que manda en el momento de votar. Ahora, y en eso una canción hizo que movilice, ¿no? Hablábamos extra cámaras, el tema de la corrupción y la impunidad en el país. Esto, por los señalamientos que han habido al interno del partido de la Estrella Solitaria, ¿pudo haber afectado también que la gente dijera, ya no más, ya basta? Sí, ahí está la canción. Yo creo que ellos se dedicaron a poner una canción, no a dar un plan de trabajo que va a tener, sino la canción ya se van, pegó, y la gente se llegó de indignidad ver diferentes actos de corrupción, lo último en pandemia, no cumplirse con hospitales que estaban para servir en momentos de COVID, momentos difíciles que pasó, y esto no solo en Honduras, yo creo que en la gran cantidad de los países la pandemia reveló lo que realmente están haciendo muchos políticos, que es buscar cualquier contrato para ellos pues tomar ventajas. Entonces, en ese aspecto yo creo que eso fue llenando a un momento primero de iras, después una emoción más fuerte que es ya como una parte de venganza, de odio, ya de llegar a una... Entonces lo fueron llevando a ese nivel. Y entonces eso hizo que la gente salga, y lo que sucedió es simplemente, ya llegas a un momento en el que dices, cualquiera menos él. Entonces es lo que la campaña lo empujó, lo llevó así, para que ese sentimiento del ciudadano aflore a cualquiera menos él. Con esto me está diciendo que entonces la gente, existe la posibilidad de que haya votado no por una ideología política, sino que por el cansancio que viene de administraciones pasadas. Y no solo eso, sino que quizá no le guste tanto la ideología. Comentaba el otro día una señora, decía, yo casi me temblaba el pulso. Dice, el momento de ir a votar, toda la vida he votado por el Partido Nacional, soy nacionalista, me sentí mal, muy nerviosa al tomar la pregunta, me tembló el pulso mucho. Realmente es impresionante una persona, es como ir y votar en contra de tu padre, tu madre, ¿no? O sea, saber que ir en contra de que tengo que hacerlo, ¿no? Ese sentimiento. ¿Y por qué pasa eso? No es solamente por la situación de corrupción, los actos de corrupción que se ha visto, o por el desempleo, sino al ver esa pasividad, y aquí rescato un punto grandísimo que es la impunidad. Y eso al ciudadano pues lo molesta más que la misma corrupción, porque corrupción a veces quizás siempre en ciertos aspectos no existe, pero la impunidad, esa impunidad que no hay leyes fuertes, que se burlan, que se ríen, que no hay acusados, nada. Entonces eso yo creo que le va irritando de manera fuertísima al ciudadano, y hizo que salga el domingo a decir cualquiera menos él, o el más seleccionado, para que no gane el que está llevando por mal rumbo al país, ¿no? En conclusión, un voto de castigo, ¿podríamos llamarlo, licenciado Palacio? Sí, efectivamente es un voto de castigo, porque el oficialismo, en este caso el Partido Nacional, tuvo esa creatividad de reaccionar, de decir que estamos invirtiendo, que tenemos estos proyectos, y se quedó. Yo creo que en ese sentido le ganó el Partido Libertades, grande, y ha podido, pues, esa coalición que hizo también, inclusive si el vicepresidente hubiese sido el candidato,
que él corrió también las elecciones del 2018, 17 creo que fue. 17, que estaba en los primeros lugares, quizá también hubiese ganado. O sea, no es cuestión. Pero yo creo que en este caso sucedió lo que el país estaba viviendo. Sí. Licenciado Palacios, ha sido un honor para su servidor poder entrevistarlo, conocerlo. Gracias por haber venido a nuestro país, por ser observador en este proceso electoral y por favor sus últimas palabras. Bueno, despedirme de este hermoso país. Tienen un país muy bello, quiéranlo mucho más. Es mucho más de lo que se escucha. Es un país muy hermoso, bioceánico. Estratégicamente, la parte geográfica están ubicados en uno de los mejores lugares, yo creo, un clima hermoso, una gente trabajadora y he tenido la dicha de conocer a hondureños en Estados Unidos por muchos años, sé la calidad humana que son. Yo creo que está en un momento muy especial, un momento para un despegue, para reformular muchísimas las cosas, primeramente aprendiendo de los sucesos que ha pasado en los demás países de Latinoamérica. Venimos Latinoamérica, yo creo que somos una patria grande, una gran nación con muchísimas similitudes, pero con diferentes particularidades. Y Honduras debe aprovechar su particularidad, su momento, las experiencias de los otros países para enrumbarse a un mejor rumbo en base a cuáles son sus potencias, su potencialidad, en base a cuáles son sus mejores armas. Yo creo que está en un momento clave para cambiar rumbo y para que este país salga adelante. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias también a todo Honduras, al canal, por tenerme en este espacio. Muchísimas gracias a usted, licenciada Castillo. También le agradecemos enormemente que nos haya acompañado vía Zoom, dando su punto de vista en torno, pues, precisamente a lo que le espera el país en temas económicos. Muchísimas gracias, licenciada. Sus últimas palabras. Bueno, muchas gracias a usted, Jorge, por la invitación y al licenciado Palacios por haber estado con él. Muchísimas gracias, licenciada Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas. Ha sido un honor para nosotros contar con su participación esta mañana. Nosotros, por supuesto, le agradecemos también a usted, amable televidente. Ya casi todo está dicho. Hay que esperar la última voz, que es por parte del Consejo Nacional Electoral, al momento que anuncie quién será, pues, el nuevo presidente o presidenta de nuestra nación. Así que seamos pacientes y, por favor, llevemos la fiesta en paz. Seamos hondureños respetuosos de la ley y tolerantes a lo que nos depara el destino. Vamos a hacer una pausa comercial, no nos cambie, volver, continuamos con mucho más aquí en Honduras.